Bueno, pues más o menos son las 7 y vamos a comenzar hoy este tema. Nosotros en el universo, una vez al mes hacemos aquí una de estos debates filosóficos. El próximo será sobre el terror y ahí en las gradas está sentado el insigne escritor Fernando Montes Pazos, leonés, profe de filología inglesa. Es ese de ahí, ese. Ojos azules, muy guapo y tal, ahí. Hace así. Y bueno, será sobre el terror en la literatura y demás, ¿no? Y hoy, pues vamos a tener pues, el privilegio de estar con un compañero del Padre Isla, que es muy aficionado a estas cosas. Está el presidente de astronomía de la Asociación Leonesa, de ello. Y bueno, pues cada día vamos a ir pues, tocando temas como llevamos haciendo muchos días, mucho tiempo en León, ¿no? Yo a este hombre le conozco, pero ha cambiado. Es una metamorfosis porque hoy parece más bien que es Galileo, pero bueno, que él hablará, yo qué sé. Espero que sepa español porque si no aquí niente capici, así que ya cuidado. Y entonces, bueno, José Vicente Gavilanes sabe mucho de estas cosas, ¿no? Y el problema que queremos aquí tocar es, en la metafísica tradicional había tres temas fundamentales que era la cosmología, que es la psicología, que es la psicología del alma, que Kant lo machacó, porque dice que es una cosa que no se puede estudiar y tal, y bueno, pues, y la teología, que también lo machacó a su manera, claro, y sin embargo, bueno, pues tuvo muchísimos problemas con el rey, incluso Federico, que le prohibió escribir libritos que se salieran un poco fuera del contexto, era un ilustrado y muy potente, cada vez valoramos más a Kant, ¿no? Y entonces, pues, la cosmología es un tema nuclear en filosofía. Ahí tenemos a Carl Sagan, que desde la física, pues Cosmos, y a tantos filósofos físicos que han trabajado ese tema, Einstein, y bueno, desde Platón, Aristóteles, pues Galileo, Newton, ellos firmaban además sus libros como Principia Mathematica Philosophia Naturalis, porque la filosofía en aquel momento era fundamental. El punto del debate, y yo creo que Galileo Galilei nos va a introducir muy bien en la cuestión, el punto es no solo el cosmos, sino, como dice aquí, ¿no?, nosotros en el universo. Si es que hay uno, porque hay algunos que dicen que hay un pluriverso, y bueno, toda la relación, un flipe total de los físicos y filósofos que a veces dicen cosas que no se entiende, yo creo que no entendemos. Y aquí a mi izquierda, pues tengo a Andrés, que es un futuro y ya casi en breve profesor de filosofía de instituto, que yo le tuve de alumno. Y bueno, pues también sabe bastante de esto, y lo que se trata es que Galileo nos explique un poco, desde las categorías cosmológicas, astronómicas. José Vicente, no Galileo, el profesor que ahora está aquí un poco reencarnado, lleva el observatorio astronómico que tenemos en el Instituto Padre Isla. Y es un privilegio, pues eso, que haya gente, no solo un telescopio, sino que haya gente que esté interesada, pues en mirar eclipses y tal. Dicho esto, entonces, nosotros, en el universo, porque podría ser simplemente astronomía, y yo creo que eso sería muy pertinente, pero lo que se trata es, ¿qué pintamos nosotros si somos polvos de estrellas, como dicen algunos por ahí, y toda esta cosa, ¿no? Y bueno, un poco también a lo que salga, que decía Unamuno, ¿no?, que tiene un artículo que dice, a lo que salga. Pues tampoco vamos a ser aquí, digamos, perfectos. Hay gente que se enfada y dice, es que no era este el tema del debate. Pues que nos resitúe él o ella y volvemos, ¿no? Y otra cosa, que aquí Galileo elija, por favor, a alguien de la sala, que no sea la cámara, porque esto se graba en el canal de YouTube de Miguel Ángel Castro Merino. Veréis muchos de estos debates grabados, me da mucha pereza, pero los voy subiendo poco a poco. Y ahí hay debates y muchas cosas de estas que hemos hecho durante muchos años. Elija usted alguna voluntaria o voluntario para que, así, como decía el profesor, salga aquí, para que tengamos aquí otro contertulio. Sí, ¿a quién le al que diga, el Galileo, venga, elige. A Humus Busque.
Esta rubia, sí, ojos azules, esta mujer la conozco. ¿Sí? Sí, sí, resulta... Lo que usted diga. Sí, sí. Venga, va. palestra. La soledad del... Bueno, pues ya tenemos 4 y ya somos 4, que si no aquí queda esta tétrada y imperfección simétrica, es horrorosa. Galileo está convidado aquí en este sitio de León. Háblenos en español, por favor, y díganos un poco dónde estamos, qué es esto, este cosmos, ¿no? Que ahora, como estamos con el cómic, el móvil, cualquiera se pone a mirar las estrellas, pero antes era lo que hacía Aristóteles, Platón, no había lo de ahora que nos tienen enganchados, miraban eso, ¿no? Y sabían mucho. Don Galilei tiene la parola. Grazie molto. Buonasera. Bueno, tengo el teléfono en la mano para el cronómetro, porque 11 minutos es Sí, una más o hora, menos. más o menos. Sí, Pues y luego intervenimos lo he hecho andar y ya está. de pie, ¿eh, Galileo? Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes, les doy la bienvenida. Hay caras conocidas que ya casi no recordaba, compañeros de trabajo, Fernando, Alejandro, compañeros de afición como Saúl, etc. Bueno, pues para no gastar tiempo en esto, les diré. El vestirme así, bueno, aparte de un toque, bueno, pues casi, no cómico, pero amable, yo a todos los efectos soy Galileo Galilei. Nací en 1564, fallecí en 1642 y por tanto no puedo ni hablarles ni me pueden preguntar por algo que haya sucedido después porque no lo sé. No lo sé. Entonces les voy a hablar en estos minutos de dónde estaba el hombre, dónde estábamos nosotros cuando yo viví. Y estábamos... ¿Se me oye bien así? Es que no me hallo... Mejor Sí. el micro. Bueno, pues es que estar así con él. Bien. Yo fui el primer hombre que enfoqué un telescopio al cielo. Yo no inventé el telescopio, oí hablar de él y sin haber visto ninguno construí uno y con él vi cosas nunca vistas. Publiqué lo que vi en un librito que, si no yo no sería Galileo, tengo que hacer propaganda de mí mismo porque fui comerciante toda la vida y un poco fenicio. Se llama Sidereus Nuncius y lo pueden comprar en cualquier editorial, porque supongo que aún tendré derechos de autor. Bueno, pues, ¿qué es lo que vi? Voy a pasear solo por 3 o 4 cosillas de las que vi. La primera, enfoqué a la luna, y la luna vi que era como la Tierra, es decir, antes les tengo que hablar un momentito de Aristóteles. Aristóteles, Ptolomeo en astronomía, pero Aristóteles como el sabio que había dado una imagen global del universo, decía que nuestro universo está dividido en 2 partes totalmente distintas y alejadas. De la luna para abajo, de la luna para arriba. El mundo sublunar de la luna para abajo es el nuestro. Y está ocupado por lo que ustedes ya saben. 4 elementos. ¿Los conocen? Sí, díganme. Agua, tierra, aire y fuego. No sé si me ha repetido algo. Esos 4 elementos. Esos son los que conforman nuestro mundo y están en orden. Bueno, un orden relativo. Porque cada uno ocupa su lugar natural. ¿Cuál es el más pesado? Y por tanto está en el centro y por tanto a él se dirige todo. La tierra. Justo por encima de la tierra, el agua. Por eso está el mar, está por encima del agua. Por eso cuando el agua está encerrada en las cuevas de la tierra, sale, tiende a salir por encima, las fuentes. Por encima del agua está el aire. Por eso, si metemos una vejiga, que era lo que... Yo de niño jugábamos, las vejigas de los cerdos en la matanza se convertían en globos. Bueno, pues una vejiga llena de aire introducida en el agua tiende a estar por encima. Y por encima del agua, ¿qué hay?
el fuego. Por eso cuando lean el Quijote y esté el buen hombre en clavileño volando, Sancho dirá, sí, he estado donde las cabrillas, es decir, en las estrellas. Y Don Quijote le dice, mientes, Sancho, porque si hubiéramos llegado a las estrellas habríamos pasado por el fuego y nos habríamos quemado, y no estamos quemados. Así que o Sancho miente o Sancho sueña. Bueno, pues estos son los 4 elementos. Por cierto, este mundo nuestro es el más vulgar, no me gusta la palabra, pero la voy a decir, asqueroso, porque es el lugar de la corrupción, del cambio y de todo lo perecedero. A veces he oído que, no sé si algún siglo después de mí, se hablaba de que Copérnico nos desplazó del centro del universo. Pero si el centro del universo era lo más ruin, aquí es donde se producen todos los cambios, la generación, la corrupción, la muerte. Justamente por encima de la luna, ¿qué hay? El quinto elemento, ¿les suena? Quinto elemento o quinta esencia. La quinta esencia de un perfume es lo más sublime del perfume. Pues de la luna, incluida la luna, para arriba, ahí está el quinto elemento, que pasó a llamarse éter. ¿Les suena? El éter. Ahí sí que es el lugar de la cuasi perfección divina. Precisamente ahí no hay cambio, porque ¿cómo se mueven las estrellas y los planetas? Con lo más parecido a no moverse, en movimiento circular, que ni tiene comienzo ni tiene fin, ni va a ningún sitio ni se dirige a ningún sitio. Puro movimiento eterno. Eso sí que es lo ideal. La Tierra, un boticario, paisano mío, de Florencia, de nombre Dante, colocó el infierno, ¿saben dónde lo colocó? En el centro de la Tierra. Claro, porque es lo más inmundo. Fíjense la palabra que he dicho, inmundo. El mundo, lo ordenado, lo bonito, lo hermoso, el cosmos está afuera, está arriba, está en el cielo. Y yo con el telescopio descubrí que ese cielo que Aristóteles había dicho que era tan perfecto es igual que este. Eso sí que fue una revolución. La luna es igual que la Tierra. Descubrí mares, descubrí valles, montañas, sombras. Más, descubrí que las estrellas, la Vía Láctea, que parecía leche divina de la diosa Hera, en el fondo y en detalle eran estrellas, tantas y tan lejanas que las veíamos difusas, pero es lo que son, estrellas. Más, vi que el planeta Venus tenía fases como la luna, cambiante. Eso de que el mundo de encima de la luna, el cielo empíreo, era inmutable, es mentira. Vi por último, voy a mirar el reloj porque no quiero... Te aviso yo, Pepe, tranquilo. No me fío. Sí, van 8 minutos, no mucho más. Miré también al planeta Júpiter. Esto necesita quizá una aclaración. Saben ustedes que los planetas se ven a simple vista, unos cuantos. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Me faltan 2 para completar los 7 que dan nombre a la semana. La Luna y el Sol. Bueno, estos 7 planetas que se llaman así porque son errantes. Planetes en griego significa errante. ¿Y por qué son errantes? Porque las demás estrellas, que se llaman fijas, no cambian de posición, giran. Todo en conjunto gira, como un gran tío vivo. Pero entre ellas no se desplazan unas respecto de otras. Y la Osa Mayor tiene siempre la misma forma. Y Pegaso y todas las constelaciones del zodiaco mantienen la forma. Sin embargo, hay 7 estrellas que pasean, se mueven, se desplazan, vagabundean, planetean por entre las estrellas. Y además, ¿saben ustedes entre qué estrellas planetean? Entre 12 constelaciones, que las conocen bien. ¿Cuáles son? Las 12 constelaciones
por eso es tan importante el zodiaco. Así que siempre que queramos ver un planeta, tiene que ser por esa franja. Y además, si conocen ustedes las constelaciones, cuando veas una estrella que no forma parte de la constelación, lo más seguro es que sea un vagabundo, un extranjero, un feriante, que en ese gran tío vivo se está moviendo por entre los caballitos. Los caballitos no se mueven, giran, pero no se mueven. El feriante sí, y feriante en griego, es decir, la persona que no tiene domicilio fijo, vagabundo, errante, se dice planetes. Así que esos 7 planetas los conocíamos todos, los veíamos a simple vista. Y yo enfoqué con el telescopio a Júpiter. ¿Y qué vi? Y esto es lo que creo que han puesto los nombres a los 4 satélites que yo vi, a las 4 lunas le han puesto el nombre, para mí, de satélites galileanos. Vi 4 estrellitas. El primer día, 7 de enero creo recordar, sí, 7 de enero de 1610, miré al cielo y vi al planeta, una bola hermosa y 2 estrellitas al lado, a un lado y otra al otro. Pensé que serían estrellas tan alejadas que no se ven a simple vista, pero sí con el telescopio. Así que al día siguiente, 8 de enero, volví a enfocar a Júpiter y vi lo mismo. 2 y 1, pero estaban cambiadas de lugar. Si el día 7 vi 2 a la izquierda y 1 a la derecha, el día 8 vi 1 a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Qué pensé? Bueno, pues que se había movido el planeta. Nada raro, porque es un planeta. Es verdad que se movía en dirección, en el sentido contrario a lo que decían las tablas que yo consultaba. Pero bueno, vamos a ver. Así que al día siguiente, 9 de enero, yo estaba con mucha ansiedad, deseando ver qué veía. ¿Se imaginan qué vi? Nada, porque estaba nublado. No es broma, ni ganas de añadir un poco de tensión dramática. Estaba nublado y aprendí que hay que tener paciencia para la ciencia. Al día siguiente volví a ver 3, luego vi 2 y en días sucesivos vi hasta 4. Y ahora les pregunto a ustedes, si una vez vi 4, otra 3, otras 2, ¿qué explicación tienen ustedes para eso? ¿Por qué un día vi 2, otro día 3, otro día 4 en distintas posiciones? ¿Por qué? Les estoy pidiendo no es saber astronómico, sino lógica. ¿Qué podía pasar? Estaban detrás. Estaban detrás o delante, tal vez. ¿Estaban a la misma hora? Sí, pero da igual, ¿dónde estaban ellos? Se habían alejado tanto, se habían ido y habían vuelto. Tal vez estaban por detrás o por delante y no se ve. Pues esa es la explicación que yo propuse. Y los jesuitas, los grandes astrónomos del Colegio Romano, tuvieron que aceptar que así era. Esto es, y aquí termino, esto es lo que fue verdaderamente revolucionario. Porque había 4 estrellitas en el cielo que nadie había visto, porque son cosas nunca vistas, hasta que yo enfoqué al cielo. 4 estrellitas que giraban no alrededor de la Tierra, como pensaba Ptolomeo y el aristotelismo, la Tierra en el centro y todo girando alrededor de ella. Ahí tienes 4 estrellitas que no están girando alrededor de la Tierra. Así que las preguntas fueron cayendo en cascada. Quizá no todo gira, es evidente que no todo gira alrededor de la Tierra. Tal vez la Tierra no es el centro de todos los giros. Tal vez no, evidentemente. Quizá sea otro el centro del universo. A ver si saben cómo acabó mi historia, ¿no? Pues acabó así. Publiqué este libro. La verdad es que fui un poco, tengo que reconocer que un poco irónico. Aquí está en la portada, se titula Diálogos sobre los 2 máximos sistemas del mundo, el copernicano y el copernicano y el tolemaico. Y en la portada ya hay 3 personajes que están discutiendo. El primero de la izquierda es Copérnico, el segundo es Ptolomeo
Y el tercero es Aristóteles. ¿A quién está señalando Aristóteles? No, ¿a quién está señalando Aristóteles como diciendo este hombre es el que tiene razón? No, Galileo no está, está Copérnico. ¿Está señalando a Copérnico? ¿Les parece poco decir quién tiene razón? Aristóteles, el gran sabio, dice que Copérnico. Evidentemente esto me trajo problemas que todos conocen con la Inquisición, porque entre otras cosas solo a mí se me pudo ocurrir llamar a los personajes. Uno es Salviati, que soy yo, es mi alter ego. Sagredo es el segundo, que es el sabio ecuánime que reparte justicia y que atiende a las razones de las personas. Y el tercero, el que defiende el sistema tolemaico, no se me ocurrió otra cosa que llamarlo Simplicio. Le fueron con esa maledicencia al Papa, que era amigo mío, Urbano VIII, y bueno, acabé ante el Tribunal de la Inquisición porque en la Sagrada Escritura se habla de que la Tierra permanece en el centro del universo y todo gira alrededor de él, por ejemplo el Sol, de ahí las aventuras en las que Dios para el Sol para alargar el día, en fin. Y hasta aquí descubrí cosas con mi telescopio. Descubrí también que Saturno era triple, es decir, era una bola con orejas, literalmente, con dos bolas pegadas al lado. Y dejé escrito: el planeta más alejado, Saturno, porque es el que más tarda en dar la vuelta, es triple. Y un conocido amigo y gran artista, amigo mío, Rubens, al que ustedes conocerán, cuando pintó a Saturno, quien tenga el móvil a mano que lo busque ahora, mire el cuadro de Saturno devorando a su hijo y fíjense cómo lo ha pintado. Es contemporáneo mío, lo estaba mirando vuesa merced, este caballero que de nombre lo está mirando. Salvador. Salvador. Salvatore. Bueno, Galileo, que Ya está. Ya. Ahora te lo dices. Sí, no, pero una cosa. Bueno, como viene de Padua, porque venía usted de Padua, ¿no? Sí. Estaba ahí de profesor de matemáticas y estuvo allí, ¿no? En Padua es donde más disfruté y donde mejor estuve, pero estuve en más. Hoy hemos hecho una excepción porque el que viene invitado pues está unos minutos, pero bueno, que es que merecía la pena. No, pero es que luego nos va a ayudar mucho don José, porque como está de presidente de esta asociación, que además yo creo que se puede hacer desde aquí una invitación a alguna actividad luego que quieran la gente, a los que estén interesados en eso, pues luego le tenéis aquí, que mientras lo mira Salvador y nos cuenta. Ahora se trata de, con lo que nos ha dicho aquí el señor Galileo, que además acabó usted ciego, ¿eh? Sí. De tanto mirar ahí al sol, ahí. Sin protección. Pues hay que, bueno, ya es imposible, así que hay que mirar con protección. ¿Puedo pasar esto simplemente para que lo tengan en la mano? Lo que pasa es que si eso nos entretenemos... No, vale, pero que lo vayan pasando, tocando. Pues mientras tanto... No hace falta que... Este es el mundo clásico. El mundo, y dentro, esta esferita que hay aquí dentro, que es la Tierra. Y como ven, la Tierra no se mueve. Es el mundo el que da vueltas alrededor de él. ¿Qué ha visto? Pues que Saturno son 3. Efectivamente, encima de Saturno hay 3 estrellitas, ¿cierto? Sí. Lo miran cuando salgan. Vale. Esto se trata de manipularlo, verlo, tocarlo, porque es una... Yo creo que es hasta bonito, ¿no? Aunque no, porque no tienes dónde apoyarlo, así que... Vale, pues bueno, a partir de ahora, de lo que nos ha dicho Galileo, lo interesante sería coger el tema y coger el toro por los cuernos, un toro muy difícil de lidiar, por cierto, del universo, y ver qué concepciones actuales discrepan rotundamente pues, de los que se nos ha dicho, de Aristóteles, etcétera, de lo de ahora, con ahora, ¿no? Entonces, si empezáis a pasar la bolita, posiblemente, José, usted es profesor, sabe qué pasa, que se distrae el pueblo.
Es casi mejor que se pare ahí, porque es que si no, no están atentos. A partir de ahora, entonces, el que quiera salir aquí, sí. Espera, no, lo que decida el moderador. Sí, venga, porque es que si no, es que veo a Begoña ya que se coge ahí y ya no atiende. Y va a salir ahora a hablar. Varias cosas a la vez. Sí, no, pero es muy difícil. Yo creo que no. Vamos a ver. Quienes quieran ahora salir a dar su visión sobre el universo, nosotros, ¿qué pinta, por ejemplo, no? Una pregunta de un niño es, de una persona que se mete en estos temas, ¿por qué en este mundo hay tanta imperfección? ¿Por qué tenían ellos la noción de que en el plano pues, etéreo, donde se situaba el mundo supralunar Aristóteles, estaba la suma perfección, etcétera? Todo lo que sea conjugar los seres humanos con la idea de cosmos, que es una idea que es muy difícil de filosofar, de sistematizar, pues estáis invitados, ¿vale? Y yo creo que, por cortesía, primero Andrés no quiere hablar, pero sí la joven Soledad, a ver qué nos dice la filósofa. Buenas tardes. Hay una frase que dice mucha gente: pon los pies en la tierra. Pero bueno, nos lo dicen a algunas personas, pon los pies en la tierra. Y yo digo, este señor nos ha dicho que la tierra es lo peor que existe, está el inframundo. Entonces, ¿qué razón hay para poner los pies en la tierra? Yo personalmente, y otra gente como yo, prefiero estar en las nubes, que es donde mejor se está. O sea, sin lugar a dudas. A ver, siempre, claro, por supuesto vivimos en la Tierra y tenemos que tener unas leyes y unas normas que, bueno, yo muchas me las paso por aquel forro. Pero la gente que suele estar en las nubes, en la luna, como dice la gente normal, yo creo que es gente muy cualificada y muy para estudiar. O sea que, señores, no pongan los pies en la tierra. Resumen, ¿no? Bueno, pues ya vamos ahí entrando en materia. ¿Alguien que quiera salir aquí a comentar un poco lo que ha dicho pues, Galileo? Nosotros en el universo, pensad que ahora, pues como diría Nietzsche, que es un ser como nosotros, tan diminuto comparado con el universo mundo, ¿no? Pues una cosa... O como en las tradiciones católicas, cristianas, diciendo el ser humano es un ser que pasó una vela nocturna. Es que cuando estamos hablando del universo, pensad en esas noches de agosto, estamos hablando de un ser que le cuesta aprender a moverse, a andar, comparado con la amplitud del universo, ¿no? Hay un autor que seguro que a algunos pues, os suena, Giordano Bruno, que allí en Roma, en la Piazza di Fiori, de las Flores, para hacerlo, fue un poco quemadillo, ¿no? Y encima era dominico, porque pensaba que el cosmos era un animal viviente, porque hablaba de los infinitos mundos, ¿no? Kant defendía que había posibilidad real de que los planetas estuvieran habitados, es decir, cuando la gente nos sorprendemos que puede haber vida, pues una vida a lo mejor diferente, pues es muy posible, muy diferente, no lo sabemos, porque hay cosas que yo creo que no podemos saber. Entonces, ¿alguien quiere salir a comentar qué pinta un ser como nosotros, que es, claro, materia, somos materia, ¿no? Y al mismo tiempo, el universo, o sea, ¿qué es este ser interactuante que tiene noción del mundo? Y mundo, bueno, la idea de mundo, pues la has comentado tú, lo ordenado, y siempre nuestro maestro, aquí está Salvatore, nos decía que el mundo es el cofre donde se metían las cosas para la novia, ¿no? Cuando se iba a casar, mundus, lo que se metía ahí en el mundo es lo que está aquí, las piezas, ¿no? Y muchas poesías persas y la literatura insiste en que esto es como un tablero de ajedrez, donde las piezas son jugadas, etc. Entonces esa es la dialéctica entre seres como nosotros, que ahora tienen problemas que en guerras en Palestina, en África, en pobreza en Nepal, en otros sitios, y luego está la idea del mundo, que es una desconexión total, porque claro, estamos ahora en un plano, tú te coges todas las cadenas de la radio por la mañana
Y poco hablan de esto, a no ser en la 2, que aburre a todo el mundo, porque claro, es que aburre. El tema, como no te meta gente que te cause una cierta admiración, pues es muy difícil. Porque nosotros vamos a lo de aquí, es decir, una cerveza, mi amigo, salimos por ahí, pero claro, el mundo es una idea muy grande. Antes de que salga alguien, porque aquí siempre salimos, y siempre sale la gente, además pasea por aquí como si fueran cicerones, hablan. ¿Galileo quiere decir algo antes para meter el debate? Más. Andrés. Dios. Desde tu punto de vista actual, las teorías del universo las habéis dado en filosofía, ¿no? Lo justo. Uy, ahí Pepe y otros... Ay, cómo ha cambiado. Venga, pero cuéntame. No, pues no sé tampoco mucho que añadir, no sé mucho el tema, pero así con lo que dices, yo sí que pienso a veces que en estos temas, tú ya has apuntado un poco, pero el tópico así cuando se habla de, pues nosotros en el universo, normalmente es como el puesto de nosotros es de, que siempre el tópico es ese de qué pequeños somos y no somos nada, que siempre se dice de relativiza tus problemas porque tú piensas en tu problema y como lo inmenso que es todo, lo tal, pero también yo creo que al final hay una cuestión de perspectiva de decir, pues yo tengo los ojos que tengo y apuntan a lo que apuntan y el espacio que ocupo es este. Entonces realmente es como, piensas, el mundo es enorme y así, pero luego, para tu perspectiva, tú lo que accedes es mucho más reducido, lo que te influye es mucho más reducido. Entonces lo que dices antes de que lleva a lo de nicho, de no creer en nada, de todo da igual porque todo es inmenso, ya, pero es que por eso mismo ya no tienes que ir al universo, pues a mí no me influye lo que esté pasando ahora en Zaragoza, pero ya mi perspectiva está aquí, mis pies están aquí y es como el mundo es el que te influye, también hay millones de personas y millones así, y el mundo es muy amplio, pero son cosas que luego, pues a lo que llevas tú, lo que te importa es aquí, entonces ese pesimismo de decir si luego somos microscópicos, te da igual ser microscópico, pues un gusano también es más pequeño que tú, pero sus amenazas son otras, le importan esas amenazas. Entonces yo creo que está bien en el sentido ese que dijo ella, por recoger un poco, lo siento, no me acuerdo del nombre, que también es también de estos temas para mirar como algo que te hace ir más allá, que te hace pues plantearte un poco lo que está por encima del mundo material, no te puede amargar tampoco porque lo que te influye es esto, pero realmente el estudio del universo, que es muy interesante y puede tener la misma influencia en ti que puede tener la ficción, por ejemplo, que puede tener la literatura, que puede tener mundos de fantasía, de ver más allá, imaginar más allá, pero que no sea más de una inspiración de luego tus cosas materiales, tus cosas que tienes de inmediato, es realmente lo que te accedes y si tu perspectiva da eso, tampoco te va a consolar ni tampoco te va a amargar lo que está mucho más allá porque no te influye. Venga, pues eso, para las tribus africanas algunas pensaban que cada vez que salía el sol y luego se desaparecía, que se moría y luego nacía otro sol. Esto es en alguna tribu por ahí africana. Cada tribu tenía un mapa mundi. ¿Qué ha hecho Galileo, Copérnico y toda esta gente? Yo creo que ha roto completamente lo que estamos viendo, que decías ahora Andrés, la limitación del espacio. Con el telescopio, han trascendido a una realidad que antes era invisible. Es decir, cuando estaba Aristóteles no gozaban del telescopio y entonces, claro, tenían unas teorías muy distintas. Y esto es lo que yo creo que aquí se puede ver también, el tema de los aparatos, la ciencia, todas estas cosas, la gráfica, la matemática, cómo va destruyendo todo lo que nosotros creíamos pues fácil. Tú te coges ahora, o sea, tú imagínate ahora, como dice Bertrand Russell, que esa mesa pues tiene movimientos de miles de millones de neutrones, nosotros no lo vemos, pero eso a través de la química, del estudio de los materiales, vemos que el mundo no es como lo vemos, ¿no? Y entonces esto te lleva pues, a trascender la visión ordinaria del hombre común, de la que tenemos todos, porque es normal, porque nadie viene de serie diciendo, pues mira, yo sé que detrás hay más galaxias, que está Alfa Centauro. Entonces yo aquí es cuando solicito y me hago fuerte en demandar a un joven que está aquí, a un tal Salvatore, que viene de Asturias y nos va a comentar un poco, centrándonos cuál es el tema de la actualidad, modelos de De Sitter, Einstein, ¿cómo pillamos esto? Salvador, hace poco estuvimos aquí y hablaste algo de eso. Por favor, salga la pizarra, Salvador. Usted que ha sido también profesor de filosofía. Una encerrona, ¿eh? El que quiera salir, levanta la mano y sale, ¿eh? Pero levanta la mano. Realmente no sé lo que me has preguntado, pero Bueno, pues di lo que te dé la gana, después de lo que has es que me has contado demasiado, ¿eh? Pues di lo que te dé la gana. Si se trata de hablar y a ver qué sacamos. Bueno, hay muchas perspectivas.
Nuestro maestro nos enseñó a empezar por el título, ¿verdad? Y el título es mortal, mortal. Nosotros en el universo. Nosotros, ahí encierra... claro, es un título filosófico, no científico. No científico. Nosotros somos el hombre, los hombres, ¿verdad? ¿Y quién sabe qué es el hombre? Nadie lo sabe. Y el universo, bueno, es una palabra... ¿Qué palabra, universo? Ya la propia etimología, ¿verdad?, es terrible. Uni sí significa uno, unidad, ¿verdad? Solo hay uno, solo puede haber uno, porque si hay dos y están en relación y es el mismo. No se puede, no puede haber más de uno, ¿verdad? Lo de Milenki, eso de que hay multiversos, eso es una fantasía, una fantasmagoría. El uni es uno, ¿verdad? Y el versus es pues aquí que somos de León agricultores, ¿verdad? Que vamos con arado y vamos y volvemos. Y versus es el verso, es que va y vuelve, que gira. El universo es lo uno que gira, ¿verdad? Eso es. Pero, ¿cuál es el papel del hombre en el universo? El puesto del hombre en el cosmos, ¿verdad? Es un famoso título de un libro que habría que leer todos, porque es interesantísimo. Ya Max Scheler es el autor y ya también tiene otro libro que sobre la idea de hombre y destaca 5 ideas de hombres y no más, ¿verdad? Y no más. Bien, pero digamos que esas son preguntas que no se... Bueno, yo reto a cualquiera que diga que es el hombre y a que diga que es el universo o el cosmos. Otra palabra, cosmos, ¿verdad? Una palabra que en origen es una palabra griega. Universo es latino, ¿verdad? Pero cosmos es una palabra griega que significa, en principio, es una palabra común, significa orden. El cosmos es el orden de las cosas, ¿verdad? El Agamenón es el cosmetor, decía Homero, el que pone en orden las huestes. El verbo cosmeo significa ordenar. El cosmos entonces es lo que está en orden. Y hubo un cambio de significado desde poner en orden una cosa, ¿verdad?, hasta un cambio de significado que terminó significando lo que está en orden, es decir, el universo, el cosmos. El primero que utilizaba la palabra cosmos fue Anaximandro, pero para diferenciarlo del apeion, de lo que no estaba, de lo que no sabía lo que era, de lo indefinido, ¿verdad?, de lo que no tenía límite. Peidos, aper significa límite, ¿verdad? De lo que no tiene límite. Bien, entonces, nosotros tenemos un puesto en el cosmos. ¿Qué puesto tenemos? Esa es la gran pregunta que se hace Max Scheler. Yo no sería tan pesimista como tú, ¿verdad? Porque después de los grandes descubrimientos, no es que esto sea, que la Tierra sea el peor sitio o el peor de los mundos posibles, como decía, la India dice lo contrario, ¿verdad? Este es el mejor de los mundos posibles. Pues seamos como la isla, este es el mejor de los mundos posibles. Claro que habría que decir, ¿y cómo serían los otros entonces? ¿Verdad? En fin, digo esto porque después de los grandes descubrimientos del siglo XIX, sobre todo con el espectroscopio, se ve que el resto del universo se compone de los mismos materiales que los que están en la Tierra. Ya Galileo, ¿verdad?, descubre las montañas de la Luna, las sombras de la Luna, las fases de Venus, aunque yo creo que la clave de Galileo, por lo que le condenaron, no fue por aquello de... saben ustedes la historia, ¿verdad?, cuando le obligaron a retractarse de que la Tierra no se movía, y dijiste, por lo bajo, y pues si mueve. ¿Verdad? Y sin embargo se mueve, ¿verdad? Sin embargo se mueve. La cola del perro, ¿verdad? Que sí, que simulabas ahí. ¿Qué dices? Pero yo creo que el grave peligro de Galileo para la Iglesia no era, porque Copérnico ya lo había dicho y no había pasado nada, era una hipótesis matemática que resumía y resolvía mejor las cosas. No, lo grave de Galileo es que era atomista. Y ahí, amigo, la transustanciación que perdone, pero cuando este hombre ha hablado de neutrones y diversidad, ¿ya hay atomistas ahora? ¿Cómo ahora? Claro, ya con Demócrito, el siglo... Es que yo lo era. Claro. Y sigue habiendo. Claro. Sí. De otra manera, porque el átomo ahora... Sí, lo han descuartizado, El átomo realmente ya no es átomos, ya es tomos realmente.
Ya se ha cortado, Sí, ¿verdad? Pero no, sí, está muy bien. La cuestión está en que el atomismo de Galileo, ¿verdad?, lo que se componen todas las cosas, era incompatible con la transustanciación de la hostia, ¿verdad? La transustanciación no es compatible con que aquello esté compuesto de sustancias atomizadas o atómicas, ¿verdad? Esa es la verdadera condena. Yo siempre lo he pensado así, ¿eh? Pero bueno, vuelvo a decir, claro, los grandes descubrimientos ahora son fundamentalmente pues, derivados del telescopio y de otros instrumentos. De otros, yo creo que podemos llamar operadores, transforman aquello que nos llega, ¿verdad? Como un espectroscopio que ve que coge la luz de una estrella, la descompone y de acuerdo con las franjas del espectro que están allí, dice, bueno, está compuesta de helio, de hidrógeno principalmente, helio, o algunos otros sustancias más pesadas, ¿verdad? Eso a Galileo le hubiese encantado. Está encantando. Está encantado, ¿verdad? Sí. Descubrir que en las estrellas hay los mismos elementos que en la Tierra. Unos elementos químicos, claro que ha tenido que existir un tal Mendeleev para decir cuántos y cuáles elementos hay. Y que no puede haber más en el universo. No puede haber más. Porque hay una lógica, digamos, de la materia que están las casillas ahí, incluso cuando él la descubre, algunas vacías y ahora ya las hemos llenado todas, vale, muy bien, pero no puede haber más. Por muy alejados que estén las estrellas, ¿verdad? Y el gran descubrimiento del alejamiento de las galaxias, esto, ¿verdad? Que el universo está en expansión y ha traído ya después de la MET y después de todo el desarrollo de la astrofísica, ese gran problema de si el universo está en expansión es que alguna vez estuvo en un átomo, como decía el padre Lamet, ¿verdad? En un átomo, y de ahí la gran explosión, etcétera, etcétera. Y cómo eso ha dado todas las teorías que son tan peregrinas como las de Anaximander, eso, porque la física no tiene respuestas para eso. En fin, y todo. Los grandes descubrimientos de la actualidad, la materia oscura, pues nadie sabe lo que es, la energía oscura, pero resulta que es que el 80-90%, no sé las cifras, del universo es eso. En fin, no sé, no quiero... Bueno, muy bien. Una vez que ha hablado Salvatore, alguien que salga aquí, venga. Venga para acá. Póngase, salga, por favor. Y aquí me pongo también. Es una tontería. Aquí, venga, Lo que voy a preguntar. la presbítera hable aquí. No, para... dura poco mi pregunta, ¿eh? Ah, es una pregunta. Sí, es una pregunta. Pues aquí haga vamos a ver. ¿Es posible que los astros, y que esto es más astronomía en lugar de la astrología, pero tiene su cierta relación, ya que hablasteis antes de los horóscopos, y como es verdad que la luna influye en las mareas, en cierto modo influye, ¿no?, en la pleamar y eso. Entonces, digo yo, esto de la astrología, de los horóscopos y estas tonterías, es decir, cuando nacemos bajo un signo determinado, ¿puede influir en nuestro carácter o eso son tonterías? Sale Galileo. Del todo. Influye totalmente. Y no lo digo yo porque si lo dijera yo, estoy seguro que aunque no le gusta, no le va a gustar lo que voy a hacer, es de justicia que lo haga. Y mi compañero Saúl le va a decir cómo influye la luna en los nacimientos. Sí, eso sí. No sé. ¿Puedes salir, Saúl, si eres tan amable? Que salga. No, por favor, sal porque es interesantísimo que se vea esto para la hay mucha literatura denigrante contra la astrología y contra todo eso, y Saúl nos va a dar, yo creo que con fundamento, porque él fue protagonista de una investigación. Ah, pues muy bien, sí, claro. Muy bien. Siempre se ha... Si quieres para hablar a la gente, para que... Donde quieras. Prefiero que nos des a nosotros las palabras y des para allá, porque si no... Mejor, siempre se ha dicho una creencia muy común que la influencia de los astros sobre o bien la vida de las personas, sobre la psicología de las personas, sobre la personalidad, el futuro de las personas ahora mismo no tiene ningún fundamento. Al estudio que se refería Galileo es un trabajo que hicimos ya hace años
intentando documentar o probar de alguna forma si la Luna, como bien se sabe, tiene alguna influencia sobre los nacimientos humanos, porque en el sentido de que se sospecha que en los días de luna llena hay más niños, o hay más nacimientos, o hay más niños que niñas, en fin, hay varias versiones del mismo. Recopilamos un total de 13.000 nacimientos acontecidos en el Hospital de León durante varios años y hicimos un estudio estadístico y no salía ningún tipo de relación en ningún sentido. Y es curioso porque nos costó convencer a quién, sobre todo los médicos y a las matronas, que estaban convencidas de que esto es así. Pues no tiene ninguna influencia. La luna influye en el agua, en las mareas, pero no porque sea agua, sino porque es materia. Atrae exactamente igual la luna a 1 kilo de agua, 1 litro, que a 1 kilo de hierro. Es que en el agua, como es fluida, pues se mueve, y el hierro no, pero no tiene ningún efecto diferencial sobre la vida de las personas. Cuando nos hablan del horóscopo... Extiéndete, por favor, extiéndete en eso que ibas a apuntar ahora, porque te he leído el pensamiento, por eso soy de antes, y esto ya... Extiende, si eres tan amable, un poquito. Extiéndete, sí. Hacemos un pequeño chiste a veces cuando viene alguien y dice... nos preguntan, ¿el horóscopo a ti, Saúl, a ti, Galileo, te dice algo de la personalidad de alguien? A mí es muy útil, es muy informativo. A mí cuando me viene diciendo, yo soy Capricornio, es gilipollas. Seguro, ¿no? Por eso que es muy informativo para nosotros saber una persona cuando se manifiesta. Yo soy Acuario. ¿Por qué decimos esta pequeña broma? Porque evidentemente tiene algún sentido, independientemente de las razones astronómicas, tiene algún sentido de que haya exactamente 12 tipos de personalidad y solo 12. Las personas que mueren en un avión tenían el destino fijado que iban a morir cuando uno es Piscis, otro es Capricornio, independientemente de las razones astronómicas. Sabemos que el horóscopo no tiene sentido porque el movimiento de precisión destruye completamente los argumentos astrológicos. Pero independientemente de que, aunque no existiera ese movimiento, desde el punto de vista racional, podemos sostener hoy que tiene sentido el horóscopo que viene en el periódico, que es el mismo para toda la humanidad. ¿Qué efectos tiene ese movimiento de precesión, que no hace falta entrar en ello, y que ya lo sabían los antiguos, tan antiguos como Hiparco, antes de Cristo, ¿cierto? ¿Qué es el horóscopo? Yo soy Piscis, por ejemplo. Eso significa que cuando yo nací, uno de los planetas que mencionaba Galileo, que es el Sol es un planeta en el sentido de que se va moviendo por las constelaciones, ese día el Sol estaba sobre la constelación de los peces, ¿no? A mediados de marzo se supone que el Sol está delante de los peces. Pues no. Resulta que el Sol en ese momento, esos días, está en Acuario. Todos somos de un signo anterior al que nos han dicho. Y eso se puede demostrar, lo hemos hecho 1000 veces con una pequeña tabla astronómica. Los Piscis somos Acuario, los Aries son Piscis, los Cáncer. Y algunos tienen que retroceder incluso 2 signos para que les coincida. ¿Caso? Nos ha mentido a todos. Yo pensaba que era un excelente Piscis porque tengo todas las características de Piscis. Además, un estudio que suele hacer Galileo con sus alumnos, ¿verdad? ¿Lo puedes contar? Sí, brevemente. Les pido, mañana mismo se lo voy a pedir a los que están en el taller de filosofía. Les voy a pedir que me digan que, si no les importa, lo rodeo con un poco de misticismo. Necesito que me digáis la fecha, el año y la hora. Porque claro, les expliqué hoy, a la hora que naciste, algo estaba saliendo por el horizonte y algo se estaba poniendo. Es decir, el Sol estaba en los peces, pero estaba ascendiendo, ascendente, la constelación zodiacal, pues no sé si estaba en Piscis, pues estaba saliendo Géminis y se estaba poniendo otra. Así que decidme la hora y me lo dan. Yo les pido una semana de tiempo, les elaboro con esos datos un perfil
Les digo que para el futuro no, porque es un poco, además no lo podemos comprobar, porque vaya a saber usted si es verdad, pero sí los rasgos de su personalidad e incluso algún hecho de su historia pasada. Y entonces, pues a la vuelta de una semana se lo doy en papel individual a cada uno, lo leen en silencio y les pido que me puntúen de 0 a 10. 0 no has dado una, 10 lo has clavado. La nota pasa de 8,5, la nota media. El siguiente paso se imagina cuál es. Cambia el papel con tu compañero. Lo cambian y alguno, recuerdo al menos 2 muchachos que se enfadaron. ¿Nos has tomado el pelo? Digo, no quería eso. Quería que fuerais un poquito más críticos. Es decir, que yo no quería reírme de vosotros, sino reírme de mí mismo también. El efecto está más que estudiado y tiende uno a identificarse con descriptores genéricos. Eres una persona, a veces les pongo, eres una persona extrovertida pero con rasgos de timidez. Y mismo acabado. Últimamente has tenido problemas, sobre todo con tus superiores. Eres amigo de tus amigos. Te gusta la sinceridad, aunque sabes que a veces es mejor callar secretos. En fin, y te dicen, es que soy yo. Hemos resumido cuál es la posición de Galileo y de más gente sobre los horóscopos, por si hay alguna duda. Como al principio dije que sí que influía, pues bueno, Saúl lo ha dicho más fuerte, ¿no? Gili. No es cosa de insultar a nadie, cada uno que crea lo que quiera, pero yo creo que eso no es elegible. Uno, para su coleto puede uno pensar lo que quiera, pero racionalmente no es sostenible. Yo me atrevo a decir, me dejan que diga que eso no es razonable, lo puedo decir, yo creo que eso no demuestra nada. Y es que además el movimiento este del que nos ha hablado Saúl, por el que somos de la anterior, ya lo conocían los griegos. O sea que quizá la astrología en el fondo lo que hace es ponernos a nosotros en el centro del universo. Todo se confabula me temo que somos una despreciable mota de polvo que, como diría Pascal, ¿no?, que le dan miedo los espacios infinitos. Cuando yo me muera, que será lo más importante que me va a pasar, no va a pasar nada. ¿Saben lo que es? No pasa nada. Pues eso es a lo que me llevó a enfocar el telescopio al cielo, a considerar que... Una pregunta, Galileo, ¿eras cristiano practicante en tu foro interno? Muy breve, ¿es sí o no? Y luego, en las cervezas que se lo comen. Sí o no, sí o no. Un criado que tuve me acusó a la Inquisición de no cumplir con Pascua, pero yo hice profesión pública de catolicismo. Ya no puedo decir más porque estoy muerto. Muerto muy vivo. Bueno, pues alguien va a salir aquí, hombre, alguien va a salir que levanta la mano. Salga para acá, joven. Vamos. Ahí en el atril, que queda muy bien para la posteridad. Buenas. Esto sale luego en YouTube, como os digo, en el canal de Miguel Ángel les voy a decir que el gran científico Galileo, cristiano y católico debía de ser. En 1610 habla de muchas cosas que los jesuitas le dan la razón. Está hablando de heliocentrismo. Pero en 1633 igual publica el libro este y utiliza citas de la Biblia para darse la razón porque las matemáticas no salían. Y quizás fue por eso que además, haciendo alguna pequeña burla, porque Simplicio se parece un poco su personalidad a un amigo suyo que era cardenal y luego terminó siendo papa, quizás la condena no fue por decir que los planetas giraban alrededor del Sol. Me temo, ¿verdad? ¿Quiere que le dé mi opinión? Usé un argumento de Urbano VIII, ese cardenal amigo mío, Barberini se apellidaba. Es
que lo mezclo. Como los Barberini arrasaron Roma y se decía que lo que no habían podido llevarse los bárbaros se lo llevaron los Barberini, pues éramos muy amigos. Y una vez, yo creo que para ridiculizarme en un encuentro, dio un argumento del tipo cuando Dios quiere todo es posible, y ese mismo lo usé yo en contra de él y a él no se le escapó, y creo que no me lo perdonó nunca. Y sí es verdad que hice algunas trampas, soy un poco lenguaraz, bastante soberbio, se mezclan muchas cosas. Vamos, que no fue porque se movía. Me temo que será el pretexto científico, pero creo que me castigaron con crudeza. Bueno, crudeza tampoco fue para tanto. ¿Fueron 90 rezos de...? No, y me recluyeron en mi villa de Arcet. Pero no le habían quemado, porque la mayoría de la gente piensa que a Galileo lo quemaron. No, eso me cuidé mucho porque a Giordano Bruno, 30 años antes, sí que lo quemaron vivo, en el campo de Isidro. Giordano Bruno, que decía que las matemáticas eran basura. Me parece, no lo conozco, pero es carne de hoguera. Sí. Fin de los leños. Hoguera galileana. No, y luego hay otra cosa que le quería comentar, que tuvo la mala suerte de morirse antes. Que hubo un judío de Ámsterdam, sefardí, de descendencia sefardita, que se le ocurrió decir que la esencia de las cosas, la verdadera esencia... Por favor, no me miente a Spinoza. Era una, Spinoza. Era una, es decir, el universo es todo. Y es muy gracioso porque, voy a saltar un poco, Spinoza es el primero que resuelve... Bueno, le hace un Descartes a Descartes, porque Descartes era un poco tramposo, y entonces Descartes intenta hablar de diversas esencias y para conjugar la esencia material y la esencia espiritual dice que la glándula pineal se junta y tal, un poco haciendo trampa. Y Spinoza dice, no, la esencia del todo es uno. Podríamos decirse que Dios es la naturaleza, lo cual, por cierto, a la Iglesia no le gusta nada, tampoco le gustaría a los rabinos, porque eso es panteísmo. Y para final, es el primero que cambia el concepto y por el cual nosotros entendemos universo como todas las cosas de la naturaleza. O eso quiero entenderle. Y más allá del todo, luego resulta que avanzando la Ilustración y avanzando en el siglo XX, hay unos físicos que cambian el mundo y dicen que el átomo se puede dividir. Mire usted. Es átomo. Y que resulta que todos los materiales y todos los átomos de los que estamos compuestos de los humanos se generaron en explosiones de estrellas. Con lo cual, el universo lo es todo y nosotros somos polvos de estrellas, somos parte del universo. Y eso es lo que le quería comentar, hasta un resumen un poco burdo, de cómo los experimentos que empezó usted a hacer han llegado a estas conclusiones. Me queda mucho que estudiar entonces, casi 500 años, ¿no? No está aquí, pero los últimos 100 han sido la leche, porque dicen que el universo es música. Mi padre era músico y excelente músico. Lo que hay dentro de los átomos son cuerdecitas que suenan en una determinada onda. Me está sonando a mí a música. ¿Pero qué problema tenía usted con Spinoza? Bueno, no quiero entrar porque... ¿Hay algún jesuita en la sala? Porque es que está apareciendo... Eran los mejores astrónomos de la... Yo estudié con los jesuitas, por cierto. Por eso, sí, por eso lo pido. Es que hoy parece la novela de Bertolt Brecht, la obra de teatro, Hay varias películas, creo que hay 2 de Galileo, Una muy buena, que es así larga, la has visto, ¿no? Sobre ti, sí, muy interesante. De John Losey, que ahí está un cinéfilo y es larga, pero está muy interesante, y aparecen todos, ¿no? En la facultad de física y van unos a otros quitándoles, es una maravilla. Bien, ¿alguna otra ponencia de algún sabio doctor
Veo una mano allí, Allende de Frank. Venga para acá, joven. Este sí es joven. Sí, este creo... Este hombre lo he visto hace poco. Sí, este lo hemos visto en clase a veces, ¿no? Buenas. Nombre... Bueno, me llamo Alejandro. Yo quería hablar sobre, ahora que salió el tema de la astrología, quería decir que me parece curioso que alguien que crea en la astrología, no creo que la astrología sea verdad, que lo del zodiaco sea verdad, pero que alguien que crea en la astrología automáticamente sea ridiculizado, pero alguien que cree en la teoría de cuerdas o en la energía oscura no. Cuando habría que ver qué tal punto de ciencia tiene cualquiera de esas dos teorías, y son gente con muchos títulos delirando. ¿A las matemáticas deliran? No, Ese silencio... no sé, si quieres defender la teoría de cuerdas, defiéndela, pero yo creo que es un pufo científico. Igual que hay otros 1000 millones de pufos científicos, pero como cualquier cosa firmada en un papel que otra mucha gente cite es verdad, pues será verdad. La teoría cuántica, no tendríamos teléfonos móviles sin teoría cuántica. Y está basada en matemáticas. Con eso te dice. ¿Con teoría cuántica? ¿Por? Porque la tecnología para los móviles, un GPS y todo eso, necesita teoría cuántica aplicada para poderla hacer realidad. ¿Cómo? Con cálculos matemáticos. Pero físicos. ¿Cuántico o como qué? ¿Eh? ¿Cómo qué? Con partes de la teoría cuántica para poder llegar a construir. ¿Pero como qué? ¿Cómo qué? Como la sincronización. Un reloj cuántico. Vale, sí, un reloj cuántico, que son los relojes más precisos que existen, sí. Y sincronizarlo con la distancia, por ejemplo, de un satélite. Eso, por ejemplo, sí, con un reloj cuántico, pero yo en ningún momento sí he dicho que no estoy de acuerdo con la teoría cuántica. Pero, por ejemplo, historias como esas... ¿La teoría de cuerdas de dónde viene? Pero yo puedo decir que yo creo en la gravedad, y si creo una teoría nueva basada en la gravedad no significa... La teoría de cuerdas, ¿dónde está inclusa? Incluso en la teoría cuántica, porque es algo cuántico. Pero hoy en día... Pues es filosofía dentro de la... Probablemente es algo muy filosófico, porque la gran filosofía ahora mismo está en la física cuántica, concretamente. ¿A qué te refieres con que la filosofía está en la...? No, porque son hipótesis. Se llaman teorías, pero en realidad son hipótesis. Sí, la teoría de cuerdas no es una teoría, sí. Sí. Así como la teoría de Einstein, la hipótesis de Einstein, hasta que no se demostró en 1919, por uno que no fue a la Primera Guerra Mundial, era una hipótesis. Entonces son hipótesis, evidentemente, porque todavía no se han podido... Bueno, no sé yo si se han podido demostrar o no, pero igual los ciclotrones y el CERN igual tiene algo que decir que se me puede escapar. Pero es cierto que hay algunas, por ejemplo, el tiempo, en física, tiene tantas definiciones que probablemente podrías decir que es una filfa y que no existe. Sí. Pero es filosofía eso. Sí. Sí. Entonces la filosofía puede ser falsa, depende de la premisa lógica que ataques. Por ejemplo, a Descartes Spinoza lo destroza haciéndole un Descartes, siguiendo a rajatabla su opinión. Aquí hay un lío mental. Sí, te lo decía, no sé si me he perdido la conversación, pero me parece que estamos hablando un poco de sexo de los ángeles. Bueno, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy preguntando es, tú has dicho que la teoría de cuerdas es falsa. No es que sea falsa, pero no es una... Por ejemplo, lo que acabas de decir no es una teoría, es una como teoría, es algo... Yo creo, como mínimo, es algo muy debatible que vaya a ser verdad, y yo creo que factualmente pues se tendría que saber que no es una teoría, es una hipótesis que tiene muy pocas probabilidades de ser cierta. Bueno, el tiempo también es una hipótesis. ¿Pero qué quieres decir con eso? ¿Alguien duda de que exista el tiempo? Es que ¿alguien sabe lo que es eso? ¿Alguien sabe? ¿Eso? Sí, puede salir, Sí. Las hipótesis pueden ser más o menos válidas. También la
Einstein era una hipótesis y terminó considerándose válida. O sea que, y mucha gente pensaba que Alejandro, la relatividad era una locura. Que al hilo de lo que dice Alejandro, hay un famoso filósofo de la ciencia, Feyerabend, que era físico también, que estaba muy de acuerdo con tu propuesta, es decir, que para él era tan mágico la brujería, tan científica la brujería, pero es un filósofo que de hecho se le llama anarquista metodológico y tiene unos libros divertidísimos, además no era ningún tonto, ¿no? Yo creo que lo que tú quieres decir es que, bueno, la astrología nos podemos reír, pero luego hay gente que se cree, esto lo he dicho yo muchas veces durante las clases con los alumnos, que se creen a pies juntillas del Big Bang. ¿Tú sabes lo que es eso? Y además, yo creo que no lo saben, no lo sabemos, vamos, porque es un mito, a veces como el de Anaximandro, o más. Aquí hay un profesor que me puede ayudar, y todos los que estéis aquí, ¿no? Pero bueno, que como conozco que hizo la tesis sobre cosas de estas, doctoral, pues a lo mejor nos puede ahí dar un poco, pero muy... Yo creo que alguien que cree en la astrología, en esta sala hacemos una prueba, yo creo que el 75%, es una hipótesis mía, cree en la astrología. No vamos a preguntarlo, como hay en el Senado y tal. Yo creo que sí. Y creo que gente muy cercana a mí, familiar, que a veces digo, pero este me está tomando el pelo, pero ¿para qué te vas a enfadar? Y dices, te das la razón, te tomas unas cañas y eres tan amigo. Pero vamos, es que es verdad. Ahora, creerse, incluso la teoría de la evolución, con todos los tejemanejes que se puede hacer, que es cierta en muchas partes, pero el Big Bang, yo es que, vamos, otra cosa es el corrimiento al rojo, que eso se puede demostrar, como ha comentado Salvador, cosas muy concretas, pero de ahí a decir que hubo una gran explosión, yo creo que eso viene de un mito, pues que ya tiene en los presocráticos fundamento. Y hay veces que, bueno, pues todo el mundo habla del Big Bang, como que supiera lo que es, y yo creo que no lo sabe, no lo sabemos, porque además no lo sabe, vamos, ni el que lo hizo. Y además Lemaitre tiene mucho, el abad Lemaitre era cura, igual que Copérnico, y le interesaba muchísimo a la Iglesia Católica acogerse a ese modelo de que hubo una gran explosión que tiene que ver con la Biblia y todos estos cuentos, ¿no? Sí. Entonces, aquí es donde habría que hilar muy fino, y yo creo que es donde el debate pues también empieza, claro, a ver las diferencias entre unas cosas y otras, de que no encaja unas cosas con otras. Pero bueno, que si algún doctor o doctora nos quiere iluminar, o vosotros seguís, que se oiga. El tema de la ciencia, hay muchos verdaderos, vamos, se meten ahí con que es científico. Ahora todo el mundo es científico, ¿eh? Y parece que es el único discurso. Y yo ahí, Jesús, Uri, no estoy de acuerdo que ahora la física sea la verdadera filosofía, la filosofía sea física. Se está filosofando mucho. Eso sí, ahora la filosofía se dice de muchas maneras y está por todos los lados, en política, en ética. ¿Alguien quiere salir a darnos un poco de luz? Por cierto, solo quiero decirte una cosa. Al respecto de lo del Big Bang, es cierto, Lemaitre, creo que también era jesuita, ¿no? Lemaitre fue uno de los que habló del Big Bang, pero no habló inventándose el asunto de que el universo estaba comprimido. Él era físico también, sí. Tuvo algunas discusiones con unos cuantos, y resulta que las matemáticas que le estaban dando que el universo se expandía. Ha hecho así y ya no se ve. El universo se expandía, ¿no? Ahora mismo no recuerdo quién es, pero es Hubble. Creo que es Hubble el que lo dijo, el que lo demostró. Hubble, el del telescopio, por eso se llama así el telescopio. Entonces, claro, si el universo se expandía, alguna vez, por lógica, alguna vez había estado más comprimido. Entonces empezaron a hacer matemáticas. Y las matemáticas, que ese no es una ciencia, es el lenguaje de la lógica, que luego ha tomado cosas más de la ciencia para mejorarse en su labor, pero antes era esto. Las matemáticas te van demostrando, y ahí está Stephen Hawking en La historia del tiempo, te van demostrando que al fin que hay un momento en que el universo está muy comprimido y eso es posible, y además cuando estalla la primera vez, estalla a más velocidad que la luz, se llama la gran inflación. Entonces, el Big Bang es una cosa que aprovecha un jesuita físico para hacer una imagen, pero es la mejor explicación de todo lo que estaban intentando explicar
porque las matemáticas sí salen. Y las matemáticas, cuando las matemáticas dicen algo, como dice un amigo mío, matemático, yo tengo suerte, porque cuando las matemáticas dicen algo, es verdad. Los físicos tienen que demostrarlo. Esto se calienta mucho. Venga, Alejandro, responda. Que al final lo que quería decir es lo que creo que has dicho ahora, que al final la ciencia es la mejor explicación que podemos dar en un momento dado, pero que eso obviamente va evolucionando y tal, y así continuamente. Pero yo lo que quería llamar la atención es que a lo mejor tenemos una tendencia hoy en día a asumir que la ciencia está completamente extraída de la materia. Y mira, por ejemplo, hace medio año yo creo ya, Microsoft sacó un chip cuántico que se montó la de Dios porque había resuelto la computación cuántica, era el futuro, se monta una película de bosones de Majorana, una película de la hostia, sí, pero una película de la hostia, inventado todo. Y estuvo publicado en una revista, ¿cómo se dice peer review en español? ¿Cómo se dice peer review en español? Peer review, Revisado por pares. Sí. Tiene inventados. O sea, que sí, sois inventado. O sea, no, eso sí, o sea, el chip no funciona, no rendía como decían, y lo que ellos decían que pasaba no está demostrado que pase. Eso fue un pufo magnífico. Me dejas decir una cosa, no es por nada, pero una de las personas que más sabe de computación cuántica en este planeta es un chico que estudió físicas, filosofía, y es de León y se llama Sergio Boixo, y es de Google. Vale. Por si no lo conocíais. César, has levantado la mano, venga. Ya, bueno, prácticamente está... Ah, vale. Bueno. Venga, gente que no haya salido y quiera intervenir o así, pero César, venga, mientras tanto comenta, anda. Hola, buenas tardes. A ver, sobre todo este debate que estamos teniendo aquí de lo que hay demostrado, lo que no he demostrado. O sea, las teorías son teorías y yo creo que mucha gente piensa que una teoría, hasta que se demuestra o no se demuestra, es válida, depende de la validez que la demos los que la escuchamos o los que la conocemos. Pero antes Galileo, el ilustre Galileo, ha demostrado que hasta que se demostró con el telescopio y otros cooperadores necesarios que la Tierra no era el centro del universo, pues durante 1000 años el consenso era que la Tierra era el centro del universo. Entonces yo creo que el consenso es consenso hasta que se desmonta, pero que por consenso no podemos mantener unas ideas que nos lleven al equívoco. Son buenas para algunos, o para muchos, o para pocos. Pero bueno, hasta que lo que se demuestre, como todas estas teorías que han estado y que han discrepado muy bien el chico este anterior, pues me parece muy bien. O sea, hasta que no se demuestre una teoría, sigue siendo teoría. Durante toda la Edad Media, eso lo sabemos bien, ¿no? Porque tú, las teorías que imperaron, si vas ahí al Escorial, ves ahí los frescos, era lo que había dicho Aristóteles, Magister Dixit, y con eso se encontró usted, con que lo había dicho Aristóteles, y creo que filosóficamente es muy importante. O sea, si de algo pudiera, para mí, valer, es recordar lo que siempre con los alumnos creo que es importantísimo, es decir, cuidado con Magister Dixit, Aristóteles, Einstein, el que sea, incluso en política, cuando dicen es que la democracia es el mejor sistema, oye, eso lo dices tú, Platón decía otra cosa, o sea, es tremendamente duro, difícil quiero decir, el pontificar tanto en estas cuestiones porque durante toda la Edad Media y mucho más allá, hasta hace poco en filosofía la escolástica, neoescolástica, imperó, porque a la Iglesia Católica le vino muy bien, también los musulmanes, la filosofía aristotélico-platónica. Entonces, la concepción filosófica es siempre no, o sea, voy a investigarlo. Eso es lo que hiciste tú, usted. Mirar, estudiar, como Copérnico, que también cuando leemos la obra, yo no la he leído y la he ojeado páginas, es increíble la observación
de la reducción de las órbitas celestes. Bueno, ¿cómo vas a leer eso? Esos son datos, estos son tablas de cómo, dónde está el Sol, dónde está la Luna. Y entonces esa es la verdadera ciencia. Ahora, estamos en un lugar tan complicado que, claro, es muy difícil. Y por eso yo creo que las teorías, incluso la de Galileo es válida en muchas cosas, o la de Darwin, pero en otras flaquea. Eso la gente no lo entendemos, porque si lo dijo Darwin, bueno, lo dijo Darwin, pero le faltaba la teoría biológica, de la síntesis biológica. ¿Alguien que quiera comentar? O sea, esto, el Magister Dixi, es que lo dijo Pedro Sánchez, o el Papa, o Francisco Franco. A mí, la conciencia filosófica tiene que romper siempre el imperialismo, porque lo dijo Pepito, o el padre jesuita. Eso es totalmente la actitud impía de la filosofía, sobre todo para algunos de nosotros. Y otra cosa que, si me permitís, mientras no vea una mano levantada, el lenguaje que estamos usando constantemente es precientífico. Átomo, que ya no existe, psique, psicología, claro, el psicólogo tiene que poner ahí, soy psicólogo, porque si pone conductista no entiende a nadie, será un electricista. Las palabras que usamos es que no hay por dónde cogerlas si tú las analizas filosóficamente. Hombre, lo habías dicho, Salvador, es que es un hombre. Y un pógido también puede ser un hombre, y claro, y de hecho el proyecto Gran Simio, que quieren equipararlos en derechos a nosotros, y todos somos hombres, incluso no hormigas, y es que tiene patas, y mujeres, por supuesto. Mujeres. Entonces, esto es lo que se quiere decir, ¿no? Que la cuestión es muy peliaguda, y es muy peliaguda porque hablamos, y es muy difícil, pues, ¿qué es esto, no? ¿Dónde estamos? ¿Alguien que quiera comentar? Salvatore. De nuevo otra vez. Venga, ahí, póngase que le vea el auditorio. Bueno, por las intervenciones que estoy escuchando, lo que veo es que aquí hay la dificultad entre diferenciar entre lo que es científico y lo que no. Claro que la ciencia y lo que no es ciencia han estado y siguen estando mezcladas, y la distinción siempre es borrosa. En tiempos de Galileo, bueno, y después, claro está, pues muchas de sus creencias astronómicas, por ejemplo, las creencias astronómicas de Kepler, contemporáneo, eran astrológicas. De hecho, el maestro de Kepler, Tycho Brahe, era el astrólogo de la corte, que se dedicaba a hacer horóscopos, ¿verdad? ¿Y por qué todavía hay gente, se pregunta a alguien, que crea en la astrología? Pues porque es funcional, porque sirve para algo. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues para consolar, para jugar, tiene una función, tiene una funcionalidad, como la magia tiene su funcionalidad, y es más, se explica, una funcionalidad real, no simplemente psicológica, no, real. Yo siempre ponía, para explicar esto, siempre ponía a los alumnos un estudio, no sé si es de Malinowski, pero no me hagas caso, un estudio antropólogo de los Sempa, una tribu que tenía la creencia de que ellos vivían en unos altos, ¿verdad? Tenían la creencia de que en las tierras pantanosas bajas vivían unos espíritus malignos que si bajabas enfermabas de malaria. Coño, esa creencia era funcional. ¿Por qué? Porque arriba no había mosquitos, estaban en los pantanos. Era una creencia, no era científica, pero funcionaba, ¿no? ¿Por qué no bajaba? Porque, claro que cuando llegaron los misioneros allí dijeron, no, hombre, es que no son unos espíritus lo que te hacen enfermar, es el mosquito que te pica, el anófeles ese que te pica y te transmite la enfermedad. Hasta esa explicación era falsa, ¿verdad? Porque lo que transmite el mosquito el mosquito es un simple vector, ¿verdad? No es el causante, digamos, es el vector que causa después la enfermedad. En fin, quiero decir que hay explicaciones no científicas que son funcionales y por eso permanecen. No hace mucho coincidí en una farmacia una persona que iba a comprar una dilución corsacoviana, la homeopatía, para que nos entendamos, la homeopatía. Y quedó sorprendida porque yo miré así. ¿Todavía hay gente que cree en esto de la homeopatía? Pues ¿por qué cree? Porque es funcional. El psicólogo puede explicarnos aquí el efecto placebo. Claro que funciona. La sugestión funciona al menos durante cierto tiempo. Claro está. Bueno,
el efecto placebo y el efecto nocebo también, ¿verdad? Funciona. Es decir, que la astrología, si sigue permaneciendo como pseudociencia, como aparente ciencia, es porque tiene su funcionalidad, ¿verdad? Por cierto, el chico me gustó mucho el estudio que habló de la luna influye. Pues claro que influye, gravitacionalmente influye, ¿verdad? Cuando la luna está aquí cerca, pues pesamos menos, ¿verdad? Como las mareas, pesamos ligeramente menos, pero no influyen los partos. Por cierto, ese estudio yo lo encontré en una revista americana de los años 70 y pico, que habían hecho también un estudio de miles de nacimientos, ¿no? Hay miles de estudios de sí, bueno, miles de nacimientos que mantienen que no hay ninguna relación entre los nacimientos y la luna, entre otras cosas porque la luna está siempre ahí, esté llena o esté vacía, la luna siempre está ahí, ¿verdad? Y influye en las mareas todos los días, aunque sea nueva, aunque no la veamos, ¿verdad? Y ese estudio, ya digo, de los años 70 y pico, ya manifestaba que la luna en los nacimientos no influye. Influyen otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo cómo los hospitales de Nueva York, de repente, en una semana se llenaron, los paritorios me refiero, se llenaron. ¿Cómo es esto posible? ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues que 9 meses antes había habido un apagón que duró 2 o 3 días y la gente se aburrió porque no veía la televisión. Esta es la cosa, ¿verdad? O sea que aquello de las pseudociencias, si permanecen es porque tienen un tipo de funcionalidad y a veces explican a nivel funcional algunas cosas, pero hay una cosa que es fundamental. Explican de manera científica o pseudocientífica algunas cosas. Mira, la psicología, esto por ejemplo, esto del efecto placebo, explica cómo funciona el similia similibus curantur, aquello de Hahnemann, la homeopatía, explica la homeopatía, pero la homeopatía no explica lo que hace la medicina. Es decir, la ciencia explica la pseudociencia, pero la pseudociencia, la magia, no explica lo que hace la ciencia. Esta es la cuestión. Hay una relación, digamos, no recíproca. Es lo que quería decir. Bueno, pues con estas palabras yo creo que vamos concluyendo. No obstante, tengo aquí una revelación hay una persona que es mujer y que ha estado engañando a la gente a través de la bola mágica de brujería, y la solicitaría que viniera aquí para comentarnos una experiencia. Si esta visión que tengo interna, por favor, venga para acá. Ahí, ¿cómo funciona la telepatía? Venga para acá. La verdad que no tengo mucho que decir. Bueno, pero ¿cómo engañabas a esa gente? Yo nunca he engañado a nadie. Venga, anda, cuenta. Yo nunca he engañado a nadie. Yo siempre he tenido la facilidad o... ¿Estuviste trabajando, ganando un dinerillo, engañando a la gente? Vamos a ver, en primer lugar yo no engaño a nadie. Pero ¿estuviste en algo de eso? Sí, por supuesto. ¿Y cómo era la cosa? La experiencia. Bueno, pero es que eso, vamos a ver, el que yo me ganara la vida en eso no significa que nada. yo, en mi vida personal y en la gente que recurre a mí, yo les engañe de esa otra manera, o porque para mí era una engañifa, porque era un teléfono en el cual la gente llamaba y te venía, es que era psicología pura y dura la que tenías que aplicar. Era psicología pura y dura. A mí yo me recuerdo esto fue en Cataluña, en San Joan de los Abadeses, cuando empezó la línea 900, pues una amiga mía pues dijo que la iba a montar y dice, oye, ¿por qué no me acompañas y me echas una mano? Y sí, fui con ella, ¿no? A mí lo que más me chocaba era la gente cuando te llamaban y te decían, bueno, primero les tenías que avisar que a los 20 minutos se cortaba la llamada, porque era un 906 y aquello se pagaba por un pastizal. Y yo me recuerdo que el 90% de la gente que llamaba te preguntaba, mira, ayer estuve por la noche siguiendo a mi novio y se metió en un piso con otra chica. Estuve vigilando toda la noche y salieron por la mañana. ¿Tú crees que me está poniendo los cuernos? Es una hipótesis no descartable. Entonces yo le decía, digo, maestro, no hace falta que me llames. Sinceramente, yo creo que lo que tienes que hacer es ser consciente de que esa persona no te quiere. Olvídala.
Pero yo tenía compañeras que se cobraba dinero por hacer eso, ¿sabes? Cobraban y te decían, yo si quieres te hago un trabajo, un sortilegio, en el cual tú puedes atraer ese hombre hacia ti. Y se lo creían, de verdad que se lo creían, porque mataban el dinero. Yo llegó un momento, y además las que lo hacían se lo creían también, y montaban altares allí en aquella casa, que aquello parecía, yo qué sé, ¿no? Yo la verdad que estuve solamente un par de meses hasta que despegó aquello para ella, ¿no? Pero mi experiencia a mi vida personal, sin entrar en eso, es totalmente diferente. Yo posiblemente, yo no sé, siempre se han reído de mí, pero vamos a ver, yo echaba las cartas porque me enseñó a echarlas mi abuelo, no porque, ahí está mi prima, que no quiere ni que hable del abuelo, ¿no? Pero a mí mi abuelo siempre me decía que, con la baraja española, ¿no? Ay, mira, esto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me daba cuenta que cada vez que echaba las cartas a la gente descubría ciertas cosas que luego al tiempo, descubrían que muchas veces era verdad lo que me decían las cartas. ¿Por qué? Pues sí, es verdad. A mí me da rabia porque soy la tía más incrédula y la que más... Otro debate para otro día, déjalo. Vale, pero pues, ¿para qué me metes? Pues es que el abuelo... Bueno, pues nada, el 17 de noviembre será... Sí, ahora luego lo dices. El 17 de noviembre tendremos otro, si está la naturaleza del cosmos vivo y tal, tendremos otro encuentro sobre pues literatura y terror con Fernando Montes Pazos, ¿vale? Y Jesús, ¿quieres decir alguna cosa? Pero acabamos ya, Sí, ya terminamos. Porque esto dura más que una misa. A ver, solo quiero deciros a todos vosotros que como este señor es muy humilde, no sé si lo he dicho antes, pero porque he llegado tarde, este señor acaba de publicar un libro. Sí, fíjate. Y claro, oye, yo le tengo mucho cariño a Miguel Ángel, le tengo mucho respeto, le tengo mucha admiración por esto que está haciendo, y yo no me iba a marchar sin que vosotros todos, que probablemente también le tenéis mucho respeto y admiración, sepáis que he escrito un libro que se llama Antipsicología, que es muy interesante porque habla de cómo se deben tomar cierto tipo de escuelas psicológicas respecto a otras y cómo la filosofía puede ayudar. O sea, él es un poco bueno, sí, muy cañero, sí. Pero que bueno, que lo tenéis, vale, que lo podéis comprar en el, vale. y que lo presentaron no sé cuándo. Lo presentaremos aquí en León y tal. Lo que pasa es que en Nemo Profeta in Patria, que si voy a ir a Madrid, a sitios por ahí, porque aquí en León... Sí, sale hasta en YouTube. Sí, bueno, claro, lo hago yo. Reseñas del bueno, pues nada, reseñas del libro. Sí, desde México. Sí, ya lo hemos visto, sí. Muchas gracias, ¿vale? Que ha sido un placer y encantado de vuestra presencia. Bueno, pues más o menos son las 7 y vamos a comenzar hoy este tema. Nosotros en el Universo, una vez al mes hacemos aquí una de estos debates filosóficos. El próximo será sobre el terror y ahí en las gradas está sentado el insigne escritor Fernando Montes Pazos, leonés, profe de filología inglesa. Es ese de ahí, ese. Ojos azules, muy guapo y tal, ahí. Hace así. Y bueno, será sobre el terror en la literatura y demás, ¿no? Y hoy, pues vamos a tener pues, el privilegio de estar con un compañero del Padre Isla, que es muy aficionado a estas cosas, está el presidente de Astronomía de la Asociación Leonesa, de ello. Y bueno, pues cada día vamos a ir pues, tocando temas como llevamos haciendo muchos días, mucho tiempo en León, ¿no? Yo a este hombre le conozco, pero ha cambiado. Es una metamorfosis porque hoy parece más bien que es Galileo, pero bueno, que él hablará, yo qué sé. Espero que sepa español porque si no aquí niente, capici. Así que ya, cuidado. Y entonces, bueno, Pepe, José Vicente Gavilanes sabe mucho de estas cosas, ¿no? Y el problema que queremos aquí tocar es
en la metafísica tradicional había tres temas fundamentales, que era la cosmología, que es la psicología, que es la psicología del alma, que Kant lo machacó, porque dice que es una cosa que no se puede estudiar y tal, y bueno, pues, y la teología, que también lo machacó a su manera, claro, y sin embargo, bueno, pues tuvo muchísimos problemas con el rey, incluso Federico, que le prohibió escribir libritos que se salieran un poco fuera del contexto. Era un ilustrado y muy potente, cada vez valoramos más a Kant, ¿no? Y entonces, pues, la cosmología es un tema nuclear en filosofía. Ahí tenemos a Carl Sagan, que desde la física, pues cosmos, y a tantos filósofos físicos que han trabajado ese tema, Einstein, y bueno, desde Platón, Aristóteles, pues Galileo, Newton, ellos firmaban además sus libros como Principia Mathematica, Filosofía Naturalis, porque la filosofía en aquel momento era fundamental. El punto del debate, y yo creo que Galileo Galilei nos va a introducir muy bien en la cuestión, el punto es no solo el cosmos, sino, como dice aquí, ¿no?, nosotros en el universo. Si es que hay uno, porque hay algunos que dicen que hay un pluriverso, y bueno, toda la relación, un flipe total de los físicos y filósofos que a veces dicen cosas que no se entiende, yo creo que no entendemos. Y aquí a mi izquierda, pues tengo a Andrés, que es un futuro y ya casi en breve profesor de filosofía de instituto, que yo le tuve de alumno, y bueno, pues también sabe bastante de esto, y lo que se trata es que Galileo nos explique un poco, desde las categorías cosmológicas, astronómicas. José Vicente No Galileo, el profesor que ahora está aquí un poco reencarnado, lleva el observatorio astronómico que tenemos en el Instituto Padre Isla, y es un privilegio, pues eso, que haya gente, no solo un telescopio, sino que haya gente que esté interesada, pues en mirar eclipses y tal. Dicho esto, entonces, nosotros, en el universo, porque podría ser simplemente astronomía, y yo creo que eso sería muy pertinente, pero lo que se trata es, ¿qué pintamos nosotros si somos polvos de estrellas, como dicen algunos por ahí, y toda esta cosa, ¿no? Y bueno, un poco también a lo que salga, que decía Unamuno, ¿no?, que tiene un artículo que dice, a lo que salga. Pues tampoco vamos a ser aquí, digamos, perfectos. Hay gente que se enfada y dice, es que no era este el tema del debate. Pues que nos resitúe él o ella y volvemos, ¿no? Y otra cosa, que aquí Galileo elija, por favor, a alguien de la sala, que no sea la cámara, porque esto se graba en el canal de YouTube de Miguel Ángel Castro Merino. Veréis muchos de estos debates grabados, me da mucha pereza, pero los voy subiendo poco a poco. Y ahí hay debates y muchas cosas de estas que hemos hecho durante muchos años. ¿Elija usted alguna voluntaria o voluntario para que, así, como decía el profesor, salga aquí, para que tengamos aquí otro contertulio? Sí, ¿a quién le al que diga, de Galileo, venga, elige. Esta rubia, así, ojos azules, esta mujer la conozco. ¿Sí? Sí, sí, resulta... Lo que usted diga. Sí, sí. Venga, va. Venga. La soledad del... Bueno, pues ya tenemos 4 y ya somos 4, que si no aquí queda esta tétrada y imperfección simétrica, es horroroso. Galileo está convidado aquí en este sitio de León. Háblenos en español, por favor, y díganos un poco dónde estamos, qué es esto, este cosmos, ¿no? Que ahora, como estamos con el cómic, el móvil, cualquiera se pone a mirar las estrellas, pero antes era lo que hacía Aristóteles, Platón, no había lo de ahora que nos tiene enganchados, miraban eso, ¿no? Y sabían mucho. Don Galileo Galilei tiene la parola. Grazie molto. Buonasera. Bueno, tengo el teléfono en la mano para el cronómetro, porque 11 minutos es sí, una más hora, o menos. Más o menos. Sí. Pues y luego intervenimos. Lo he hecho andar y ya está. De pie, ¿eh, Galileo? Sí, 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 claro. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes, les doy la bienvenida. Hay caras conocidas que ya casi no recordaba, compañeros de trabajo, Fernando, Alejandro, compañeros de afición como Saúl, etc. Bueno, pues para no gastar tiempo en esto, les diré. El vestirme así, bueno, aparte de un toque, pues casi
no cómico, pero amable. Yo a todos los efectos soy Galileo Galilei. Nací en 1564, fallecí en 1642 y por tanto no puedo ni hablarles ni me pueden preguntar por algo que haya sucedido después porque no lo sé. No lo sé. Entonces les voy a hablar en estos minutos de dónde estaba el hombre, dónde estábamos nosotros cuando yo viví. Y estábamos... ¿Se me oye bien así? Es que no me hallo... No, sí. Bueno, pues es que estar así con él. Bien, yo fui el primer hombre que enfoqué un telescopio al cielo. Yo no inventé el telescopio, oí hablar de él y sin haber visto ninguno construí uno y con él vi cosas nunca vistas. Publiqué lo que vi en un librito que... Si no, yo no sería Galileo, tengo que hacer propaganda de mí mismo porque fui comerciante toda la vida y un poco fenicio. Se llama Sidereus Nuncius y lo pueden comprar en cualquier editorial, porque supongo que aún tendré derechos de autor. Bueno, pues, ¿qué es lo que vi? Voy a pasear solo por 3 o 4 cosillas de las que vi. La primera, enfoqué a la luna. Y la luna... vi que era como la Tierra. Es decir, antes les tengo que hablar un momentito de Aristóteles. Aristóteles, Ptolomeo en astronomía, pero Aristóteles como el sabio que había dado una imagen global del universo, decía que nuestro universo está dividido en 2 partes totalmente distintas y alejadas. De la Luna para abajo, de la Luna para arriba. El mundo sublunar de la Luna para abajo es el nuestro y está ocupado por lo que ustedes ya saben. 4 elementos. ¿Los conocen? Sí, díganme. Agua, tierra, aire y fuego. No sé si me he repetido algo. Esos 4 elementos. Esos son los que conforman nuestro mundo y están en orden. Bueno, un orden relativo, porque cada uno ocupa su lugar natural. ¿Cuál es el más pesado? Y por tanto está en el centro y por tanto a él se dirige todo. La tierra. Justo por encima de la tierra, el agua. Por eso está el mar, está por encima del agua. Por eso cuando el agua está encerrada en las cuevas de la tierra, tiende a salir por encima de las fuentes. Por encima del agua está el aire. Por eso, si metemos una vejiga, que era lo que... Yo de niño jugábamos, las vejigas de los cerdos en la matanza se convertían en globos. Bueno, pues una vejiga llena de aire introducida en el agua tiende a estar por encima. Y por encima del agua que hay, el fuego. Por eso cuando lean el Quijote y esté el buen hombre en clavileño volando, Sancho dirá, sí, he estado donde las cabrillas, es decir, en las estrellas. Y Don Quijote le dice, mientes, Sancho, porque si hubiéramos llegado a las estrellas habríamos pasado por el fuego y nos habríamos quemado. Y no estamos quemados. Así que o Sancho miente o Sancho sueña. Bueno, pues estos son los 4 elementos. Por cierto, este mundo nuestro es el más vulgar, no me gusta la palabra, pero la voy a decir, asqueroso, porque es el lugar de la corrupción, del cambio y de todo lo perecedero. A veces he oído que, no sé si algún siglo después de mí, se hablaba de que Copérnico nos desplazó del centro del universo. Pero si el centro del universo era lo más ruin, aquí es donde se producen todos los cambios, la generación, la corrupción, la muerte. Justamente por encima de la luna, ¿qué hay? El 5.º elemento, ¿les suena? 5.º elemento o 5ª esencia. La 5ª esencia de un perfume es lo más sublime del perfume. Pues de la luna, incluida la luna, para arriba, ahí está el 5.º elemento que pasó a llamarse éter. ¿Les suena? El éter. Ahí sí que es el lugar de la cuasi perfección divina.
Precisamente ahí no hay cambio, porque ¿cómo se mueven las estrellas y los planetas? Con lo más parecido a no moverse, en movimiento circular, que ni tiene comienzo ni tiene fin, ni va a ningún sitio ni se dirige a ningún sitio. Puro movimiento eterno. Eso sí que es lo ideal. La Tierra, un boticario